Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer es Tejer. Feliz Año Nuevo, feliz 2022. El primer proyecto del año es este chal que he preguntado en redes qué nombre os gustaba más y al final ganó el nombre de chal Esperanza. Yo creo que todos estamos esperando con esperanza que este 2022 cambie un poquito el ritmo de vida que hemos llevado estos 2 años tan terribles. Así que bueno, con este chal Esperanza os propongo hacer un trabajo que, bueno, no es especialmente sencillo, pero tampoco demasiado difícil. El listado de materiales lo tienes aquí, son unos 400 gramos de lana para aguja de 4, aunque yo he utilizado una de 5 para que quede un poco más suavecito. Y te recomiendo que utilices pues eso, lana de este tipo de diversos colores porque te va a dar siempre un toque mucho más bonito. Unos 400 gramos, aguja de 5 es lo que yo he utilizado para mi chal de estas medidas que te dejo aquí en escrito. Vamos pues con el paso a paso de este chal Esperanza, que espero que nos traiga a todas muchísima suerte. Iniciamos haciendo un anillo mágico, como ves, rodeo con mis dedos la lanita y hago aquí un punto cadena para sujetar. Esto es un anillo mágico y ya lo tenemos sujeto. Ahora levantamos un par de cadenas más, hacemos 3 en total y dentro del anillo hacemos 3 puntos altos. El punto alto escojo lazada, entro dentro del anillo, paso por 2 y después por 2. Aquí tengo 3 puntos altos y ahora hago 2 cadenas de separación y nuevamente 3 puntos altos dentro del anillo. Este es el inicio, la base del chal, pero no es el patrón todavía a repetir. Te avisaré cuando tengamos el patrón a repetir. Cerramos el anillo mágico y como ves aquí nos han quedado 3 puntos, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahora siempre en el extremo vamos a hacer 3 cadenas que serán el primer punto alto y en ese mismo punto de base hacemos un aumento de 2 puntos más, es decir, 2 puntos altos más. Junto con las 3 cadenas en el inicio debemos tener 3 puntos altos. Ahora siempre vamos a hacer en estas filas un punto alto en cada punto. Esta sería la fila número 1, que en total lo que vamos a tener aquí ahora son 6 puntos. En el centro lo que vamos a hacer es un punto alto en el espacio de las 2 cadenas y nuevamente 2 cadenas. Aquí tenemos que tener ahora 6 puntos. Y ahora vamos subiendo de 3 en 3. Volvemos a hacer aquí un punto alto en el espacio de las 2 cadenas, un punto en cada punto. Esta sería la fila número 1, que todavía no forma parte del patrón a repetir, sino que es la base del chal. Y cuando llegamos al final, a las 3 cadenas de subida, ahí siempre vamos a cerrar haciendo un aumento de 3. Es decir, un punto alto, otro punto alto en el mismo punto, la tercera cadenita, y el último punto lo hacemos extendido. Pasamos por una, después por 2 y después por las otras 2. Esto lo vamos a hacer siempre igual, los aumentos en los extremos y en el centro. Bien, entonces en la fila siguiente vamos a hacer nuevamente nuestro aumento y ahora hacemos un punto en cada uno de los puntos. Esta sería la fila número 2 porque la primera no la contamos como fila, sino sería la base, y aquí debemos tener 9 puntos altos. En el centro hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, este será el aumento del pico, y de nuevo un punto en cada punto. Debemos tener 9 puntos a cada lado, desde el pico hasta el extremo. Y siempre en el extremo hacemos nuestro aumento de 3 puntos altos, siendo el último extendido, pasando por 1, luego 2 y luego 2. La fila número 3 es exactamente igual, levantamos 3 cadenas, giramos la labor y hacemos un aumento de 3. Ahora un punto en cada uno de los puntos. Aquí hasta llegar al vértice y contando el punto este que hacemos aquí, ahora deberás tener 12 puntos. Hacemos las 2 cadenas, un punto y nuevamente tendrás 12 puntos hasta el final. Un punto en cada uno de los puntos y nuestro aumento de 3 en el final. La fila número 4 va a ser exactamente igual. Levantamos 3 cadenas, giramos la labor, hacemos 3 puntos en el mismo punto y ahora un punto en cada uno de los puntos. Y desde este extremo hasta el centro, contando con este punto, ahora deberás tener 15 puntos altos. 2 cadenas de separación, un punto alto, un punto en cada punto y el aumento de 3. Deberás tener 15 puntos a cada lado del vértice. La fila número 5 es exactamente igual, levantamos 3 cadenas, hacemos nuestro aumento
un punto en cada uno de los puntos y ahora deberás tener 18 puntos contando con este punto que hacemos en el centro. 2 cadenas, un punto de aumento en el centro y nuevamente un punto en cada uno de los puntos y aumento de 3 en el final, 18 puntos en cada una de las caras del chal. La fila número 6 es exactamente igual, levantamos 3 cadenas, giramos la labor, hacemos el aumento de 3, un punto en cada uno de los puntos y ahora deberás tener 21 puntos contando con este punto de aumento central. 2 cadenas y nuevamente un punto en cada uno de los puntos, un punto de aumento y un punto en cada uno de los puntos y nuestro punto de aumento en el final. Estamos llegando a la fila número 7, que es la última fila que no forma parte del patrón a repetir, que es exactamente igual. Levantamos 3 cadenas, hacemos nuestro aumento de 3, ahora un punto en cada uno de los puntos que nos vienen y ahora deberás tener 24 puntos, 2 cadenas y contando este punto del centro, 24 puntos contando con los aumentos del final. Esto dijésemos que es la base principal superior del chal, pero no forma parte del patrón a repetir. Ahora es cuando empezamos el patrón, que cuando te diga vamos a repetir el patrón, empezará justamente en esta fila, en la fila número 8. La fila número 8 de hecho es exactamente igual, levantamos 3 cadenas, hacemos un aumento en el extremo, pero aquí se inicia el patrón. Hacemos un punto en cada uno de los puntos y debemos tener 27 puntos hasta llegar al vértice. Hacemos nuestras 2 cadenas y nuestro aumento. Es igual que la otra. La fila número 9, que ya forma parte de lo que es el inicio del patrón, la fila 8 es la primera a repetir, volvemos a hacer lo mismo, un punto en cada punto con los respectivos aumentos. Y en esta fila número 9 deberás tener 30 puntos altos cuando llegues al aumento. Bien, hemos hecho 2 filas exactamente iguales, pero que estas sí forman parte de lo que cuando te diga a repetir el patrón empezaremos aquí, en la fila número 8. Ahora en la siguiente fila hacemos un punto de aumento como siempre en el extremo y vamos a hacer un punto calado. Para hacer el punto calado hacemos un punto cadena, saltamos un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. De nuevo punto cadena, saltamos un punto en la base y en el siguiente un punto alto. Esta es la fila número 10 en la que hacemos un punto calado, muy sencillo para darle un poco de volatilidad al trabajo y que no quede tan denso. Cuando llegamos al final nos fijamos bien, aquí tenemos un punto que saltamos, aquí hacemos como siempre nuestro aumento de un punto, 2 cadenas, un punto alto en el extremo y nos fijamos cómo hemos acabado para empezar el otro lado exactamente igual. Si hicimos aquí una cadena y saltamos un punto, para el otro lado igual y seguimos con nuestro punto calado, un punto cadena, salto un punto, punto alto, así hasta que llegamos al final. Saltamos un punto y en el extremo hacemos nuestros 3 puntos juntos. En la fila número 11 vamos a hacer simplemente puntos altos pero cerrando este punto calado. Bien, por ahora hemos hecho esto con este punto calado. La fila número 11 va a ser como estas dos de aquí, es decir, vamos a volver a hacer puntos altos, pero tenemos que cerrar este punto calado. Así que lo primero que vamos a hacer es levantar 3 puntos cadena, giramos la labor, hacemos nuestro aumento de 3 en el extremo y cierro mi punto calado de la siguiente forma. Hago un punto en cada uno de los puntos que me vienen, un punto en la vareta o punto alto y un punto en el huequecito que dejé de la cadena. En total debo tener 36 puntos hasta llegar al vértice, contando que el punto de aumento del vértice siempre lo cuento cuando te digo estos puntos. 36 puntos contando este punto. Bien, ahora 2 cadenas, hacemos este punto y volvemos a contar. Debemos tener 36 puntos hacia el otro lado contando con el aumento de 3. Un punto en la vareta, un punto en el punto calado. Un punto en la vareta, un punto en el punto calado y debemos tener 36. Ahora vamos a levantar 3 puntos cadena, vamos a ir a la fila número 12 y vamos a hacer simplemente puntos altos en un total de 39. En el centro hacemos punto alto, 2 cadenas, punto alto y debemos tener 39 a cada lado del chal. En el extremo siempre nuestro aumento. En esta fila número 12 debemos tener 39 puntos a cada lado del pico central.
Para la fila número 13 ya vamos a empezar con lo que es la estructura en relieve. Hasta ahora está plano y ahora vamos a darle un poco de relieve al trabajo. En la fila número 13 levantamos 3 cadenas, hacemos nuestro aumento en el extremo de 3 puntos y ahora vamos a tomar los puntos a relieve por delante y por detrás. Fijémonos en las varetas que tenemos en la base. Esta primera no, porque ya es la que hemos tomado con los aumentos. Nos vamos a la segunda y en esta primera fila vamos a hacer el punto a realce por detrás. Esto quiere decir que venimos por detrás, cogemos el hilo que tenemos detrás, lo traemos y hacemos ahora el punto alto. Esto es un punto alto a realce por detrás, porque realmente el realce, ¿ves?, queda detrás. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un punto alto a realce en cada una de las varetas que nos vienen y en total debemos tener 42 puntos altos hasta llegar al centro. En el centro hacemos simplemente un punto alto, 2 cadenas, un punto alto igual que hemos hecho y volvemos a retomar con los puntos altos a realce por detrás. Así. Cuando llegamos al final hacemos nuestro último punto a realce por detrás y en el extremo hacemos nuestro aumento de 3 puntos. Para la fila número 14 volvemos a levantar, es como nos queda por aquí delante este realce, levantamos 3 puntos de aumento en el extremo y ahora vamos a tomar el punto a relieve por delante, es decir, tomamos lazada, vamos a la segunda vareta y la cogemos por delante y hacemos nuestros puntos altos por delante. En esta fila número 14 debemos tener 45 puntos tomados de esta forma, a relieve por delante. Relieve por delante, 45 puntos contando con el punto que hacemos en el extremo, así. Cuando llegamos al vértice siempre hacemos igual, un punto, 2 cadenas, un punto alto y ahora hacia el otro lado exactamente igual. Debemos tener 45 puntos a relieve por delante, así. Cuando llegamos al extremo hacemos nuestro aumento de 3 como siempre, vamos haciendo por delante y en las 3 cadenitas siempre nuestro aumento de 3. Recuerda que siempre el último lo hacemos extendido para que nos quede más alargado. Pasamos por 1, por 2 y por 2. Para la siguiente fila levantamos 3 cadenas y fíjate, estos 2 puntos que hemos hecho, uno por delante y otro por detrás, en esta parte frontal, por detrás no se ve, pero por delante se ven las 2 cadenitas de realce. Para la siguiente fila vamos a repetir, es decir, vamos a hacer 3 puntos altos en el extremo como aumento y vamos a volver a coger todos los puntos que nos vienen a relieve por detrás. Venimos por detrás. En esta fila número 15 deberemos tener 48 puntos a relieve por detrás. Trabajamos así toda la fila hasta llegar al centro. En el centro hacemos nuestro respectivo aumento como siempre de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto y seguimos tomando todo lo demás, todo el otro lado del chal a relieve por detrás. Punto alto, relieve por detrás. En total 48 puntos. Cuando llegamos al final hacemos el aumento, 3 cadenas y volvemos a hacer el aumento. Y en esta fila 16 volvemos a tomar el punto alto por delante. Es decir, nos vamos a la segunda vareta, esta no porque es la que ocupa los aumentos, en la segunda y lo tomamos por delante. En esta fila 16 deberemos tener 51 puntos altos. Siempre en los extremos haremos nuestro aumento en el centro y en los extremos. Por delante, en el extremo, nuestro aumento. Un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, siempre en el pico y nuevamente por delante hacia el otro lado teniendo 51 puntos
en total desde el vértice central hasta el punto del extremo, donde hacemos nuestro aumento de 3 como siempre. En las 3 cadenas últimas de subida de esta fila número 16 hacemos nuestros 3 puntos de aumento, teniendo 51 puntos en total desde el centro hasta el vértice en cada una de las caras. Levantamos 3 cadenas y fíjate, esto nos ha quedado tan bonito como esto. 4 puntos en relieve en los que vamos a dibujar ahora los puntos puff. Me voy a preparar un té y de paso te cuento que si te está gustando este tutorial, te agradezco mucho que le des like, que te suscribas y sobre todo te espero en Instagram. Pásate porque me encuentras como Querer Tejer y allí tenemos una comunidad súper bonita. Coge un marcador que seguimos, levantamos 3 puntos cadena y ahora hago mi aumento en el extremo como siempre. Estamos en la fila número 17 y hago mis 3 puntos de aumento y ahora vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, el aumento de 3 y 6 puntos altos. Ahora vamos a hacer un puff que nos abrace todas estas trencitas de aquí. Este puff nos va a saltar un punto, con lo cual te aconsejo que coloques un marcador, ves, saltando un punto en el siguiente. Esto es para que luego no nos equivoquemos a la hora de clavar en el reiniciar del punto. Ahora cogemos la azada, vamos a la base de esas trencitas y subiendo mediante un punto puff, de esta manera hacemos un puff alargado de 4 pasadas. Ahora pasamos por todas menos por la última y aquí hacemos un punto. Este punto es el que sustituye el de la base, por eso te digo que coloques un marcador saltando un punto para que sepas dónde tienes que clavar ahora y no hagas un aumento o una disminución. Y volvemos a seguir con nuestra secuencia de 6 puntos altos, uno en cada uno de los puntos que nos vienen. Seis puntos altos. Y ahora, si quieres coger el marcador es ideal, saltas un punto y colocas el marcador en el siguiente. Y volvemos a bajar a la base de las trenzas haciendo un puff alargado de 4 pasadas. 1, 2, 3 y 4. Pasamos por todas, menos por la última y ahora cerramos. Este punto sustituye al que nos hemos saltado en la base. Y ahora aquí nos viene muy bien para saber que es justamente aquí donde tenemos que seguir con nuestra secuencia y no equivocarnos y hacer un aumento o una disminución. Y seguimos haciendo así, 6 puntos, un puff, 6 puntos, un puff. Saltamos un punto y hacemos otro puff. Ponemos el marcador para no equivocarnos luego a la hora de retomar los puntos, hacemos nuestro puff en la base de las trenzas, cerramos. Y aquí nos viene ideal para saber que aquí es donde tenemos que continuar y no equivocarnos. Así vamos haciendo toda la fila número 17 y cuando llegamos al final no contamos 6 puntos, sino que vamos haciendo más o menos un aproximativo de puntos hacia el centro. En este caso aquí tengo 3, 4, 5, 6, no hago el puff aquí porque me quedaría muy pegado y lo vamos a hacer en el centro, sino que sigo haciendo mis puntos altos hasta que llego al centro y es ahí donde voy a hacer el puff. En el centro donde hacíamos los aumentos vamos a hacer nuestro punto de aumento y en lugar de hacer 2 cadenas, ahora nos vamos a la base de los aumentos y hacemos un punto puff, así, de 4, igual que hemos hecho, pero ahora en el centro del chal. Pasamos, cerramos y aquí en este mismo espacio de las 2 cadenas hacemos el siguiente aumento. Ahí. Y ahora contamos cuántos puntos teníamos aquí, los mismos tenemos que hacer hacia el otro lado. 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pues hacia allí los mismos puntos. Para volver a retomar con los puntos puff separados de 6.
Una vez tengo los puntos mismos del extremo al otro extremo, inicio nuevamente con mis puntos puffs. Salto un punto, coloco el marcador en el siguiente y hago mi punto puff bajando hasta la base, un punto alargado de 4 pasadas. Paso por todas, cierro y el marcador me viene muy bien para saber que aquí es donde debo continuar con mi secuencia otra vez de 6 puntos, un punto puff, 6 puntos, un punto puff. Si lo ves claro no necesitas el marcador, pero como el punto puff es gordito a veces oculta el punto que nos tenemos que saltar y podemos hacer un aumento. Por eso a mí me viene muy bien colocar este marcador y así no tengo dudas de dónde tengo que clavar una vez acabo mi punto puff. Es ahí donde tengo que clavar y seguir con mi secuencia de 6 puntos, punto puff. En total en esta fila debes tener 54 puntos. Llegamos al final, pues lo mismo, seguimos haciendo los 6 puntos que te deben quedar aquí igual que empezamos. Si lo has hecho bien, aquí te deben quedar 6 puntos y después el aumento en el extremo de 3. Igual que iniciamos, ¿te acuerdas que iniciamos con 3 puntos de aumento y luego 6 puntos donde ya empezábamos el puff? Pues aquí tienes que acabar igual si lo has hecho bien. Para la fila número 18, fíjate, aquí nos están quedando los puntos puffs en cada uno de los lados y en el centro ya nos está quedando un trabajo muy bonito y vamos a volver a tomar el punto plano, es decir, en la fila número 18 lo único que vamos a hacer es un punto alto en cada uno de los puntos que nos vienen, haciendo nuestro aumento como siempre en el extremo y en el centro. En total en esta fila debes tener 57 puntos altos. Vamos haciendo un punto alto en cada punto con nuestro aumento en el extremo. Y aquí cuando llegamos al central retomamos los aumentos, es decir, mira, al lado del puff un punto alto, 2 cadenas y al otro lado del puff central otro punto alto, retomamos los aumentos centrales y ahora simplemente un punto alto en cada uno de los puntos hacia el otro lado. Debes tener 57 puntos altos a cada uno de los lados del centro. Así. Acabamos con nuestro aumento y vamos a la fila número 19. Levantamos nuestras 3 cadenas y como siempre hacemos nuestro aumento de 3 en el principio. Hacemos 3 puntos juntos. Y ahora vamos a ir trabajando puntos altos hasta que lleguemos al puff. Cuando llegamos al puff vamos a visualizar, este es el centro del puff, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Estos 5 puntos los vamos a saltar en la base y hacemos lazada doble y cogemos por delante el puff de esta manera. Pasamos ahora por 2 y por 2. Fíjate que este punto que hemos hecho ahora, hacemos una cadena, lo tomamos así, por debajo. Volvemos a hacer otro punto alto doble y otra cadena. Lazada doble, paso 2 veces por la aguja, cojo por debajo y estoy haciendo un abanico a realce. Hago 3, cadena, lazada doble, vuelvo a venir por debajo, ya tengo 4, cadena de separación, lazada doble, vuelvo a venir por debajo y mi último punto de abanico. Esto que tenemos aquí, 5 puntos, por tanto en la base nos tenemos que saltar 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5, porque si no repetiríamos y haríamos aumentos. Saltamos 5 puntos en la base y en el siguiente hacemos un punto alto. Vamos a volverlo a hacer, hacemos ahora 2 puntos altos y nuevamente ves que tenemos 5 puntos aquí, 1, 2, 3, 4 y 5, siendo el central el del punto puff. Pues volvemos a hacer lo mismo, saltamos estos 5 puntos y si quieres verlo más claro, para luego tenerlo más claro, en el número 6 colocas el marcador, así sabrás dónde tienes que clavar. Y volvemos a hacer lo mismo, lazada doble, cogemos el puff por delante realce, punto alto doble, cadena,
lazada doble, puff a realce por delante, abanico, cadena, lazada doble, puff a realce por delante y así hasta que tengamos 5. El marcador nos viene muy bien para saber que hemos saltado 5 puntos y en este número 6 es donde tenemos que volver a retomar los puntos altos. Y así vamos haciendo toda la fila, 2 puntos y abanico de 5 separado por una cadena. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el número 6, si quieres, colocas el marcador y de esta manera sabes dónde tienes que clavar una vez acabes tu abanico de 5 puntos altos dobles separados por una cadena, tomando el punto puff a realce por delante de esta manera. Cadena, lazada doble, realce por delante, cadena, lazada doble, realce por delante, así hasta tener 5 abanicos, o sea, 5 puntos altos dobles que forman un abanico, lazada y ahí donde teníamos el marcador, 2 puntos altos. Y vuelta a empezar, contamos 5 puntos, en el número 6 colocamos el marcador para no equivocarnos y saber que ahí es donde tenemos que clavar y volvemos a hacer nuevamente un abanico de 5 puntos altos dobles separados por una cadena. Esto es lo que vamos a hacer en todo el contorno hasta llegar al centro del chal, en el que simplemente vamos haciendo un punto alto en cada punto y contamos estos puntos haciendo nuestro aumento en el centro como siempre, es decir, en el centro hacemos nuevamente nuestro punto alto, 2 cadenas, punto alto, y ahora hacia el otro lado exactamente igual. En esta fila número 19 debes tener 60 puntos. Cuando digo 60 puntos siempre me refiero a desde el extremo central hasta el pico, en cada una de las caras del chal. Vamos haciendo los mismos puntos que hicimos hacia el otro lado hasta que volvemos a encontrarnos con el puff. Contamos estos 5 puntos que dejamos libres, colocamos ahí el marcador y volvemos a hacer nuestro abanico de 5 puntos altos dobles separados por una cadena. Cadena, lazada doble, punto por delante y así hasta tener 5 puntos altos dobles. El punto del marcador es donde debemos retomar, saltando los 5 en la base, hacemos nuevamente 2 puntos y volvemos a retomar con los puntos altos dobles que forman el abanico. Así es como nos debe quedar cuando llegamos al final. Vamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos y hacemos nuestro aumento como siempre en el extremo final. Es decir, un punto, 2 y el último siempre extendido para que nos quede más alargado. Bien, esto nos ha quedado ahora así, nos ha quedado como este abanico que, como ves, queda como suspendido en el aire. De momento está como suspendido en el aire. Ahora, para continuar, vamos a levantar como siempre 3 cadenas y vamos a hacer nuevamente nuestro aumento en el extremo. Esto siempre es igual. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que nos vienen. En esta fila debemos tener 63 puntos desde el pico hasta el centro, pero vamos a fijarnos. Cuando llegamos aquí, fíjate, ahí tenemos el abanico y aquí los 5 puntos que dejamos libres, es ahí donde clavamos. Bien, en esos 5 puntos que dejamos libres, ahí hacemos nuestros 5 puntos. Es decir, en esta fila simplemente estamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos, con la precaución de que hacemos los puntos no en el abanico, sino en los 5 puntos que nos dejamos libres en la base. Y ahora aquí nos encontramos con los 2 puntos que hicimos clavados. Tenemos que subir un poco el tejido y ahí hacemos los 2 puntos. Nuevamente ahora vamos a volver a trabajar no en el abanico, sino en los 5 puntos que nos dejamos libres. Ahí. Y hacemos nuestros 5 puntos altos. En los puntos que nos dejamos libres de la fila anterior, no en el abanico, que sigue quedando suspendido. Y en los 2 puntos que hicimos, ¿ves? Gira un poquito la labor hacia arriba y haces tus 2 puntos.
que te queda como un poco escondido, entonces la tienes que levantar un poquito para verlo bien y nuevamente un punto en cada uno de los puntos. Llegamos al extremo, un punto en cada punto y nuestro aumento siempre en el extremo, punto alto, 2 cadenas, un punto alto, y hacemos ahora lo mismo, un punto en cada uno de los puntos que nos vienen. Y aquí en la base, en los 5 puntos que dejamos libres en la base, ahí. En esos 5 puntos libres de la base hacemos nuestros puntos altos, 5 en total, dejando el abanico al otro lado, sin tocarlo de momento. Y ahora subimos un poquito el tejido, ¿ves? No clavamos aquí, sino ahí. Y hacemos los 2 puntos en la parte superior. Y así es como debemos acabar esta fila número 20, en la que, como te digo, debemos tener 63 puntos desde el centro al extremo y 63 puntos desde el centro al extremo. Hacemos nuestro aumento de 3 y ahora vamos a hacer la fila 21, 22 y 23 y 24, que van a ser igual que la 13, 14, 15 y 16. Fíjate que el abanico nos sigue quedando suspendido porque hemos tomado estos puntos de aquí. El abanico de momento queda como en el aire, no lo hemos tocado, queda como en hueco. Bien, entonces ahora vamos a hacer estas filas que son la 21, 22, 23 y 24 y que son exactamente igual que la 13, 14, 15 y 16, es decir, las que tomábamos los puntos a relieve por delante y por detrás. Hacemos nuestro aumento de 3 y en la primera fila vamos a tomar nuestros puntos vareta por detrás. En esta fila deberás tener 66 puntos a cada uno de los lados del chal. Es igual que esta fila de aquí. Punto alto a relieve por detrás, 66 en total hasta llegar al extremo. En el extremo hacemos nuestro aumento y seguimos exactamente igual que aquí, haciendo lo mismo. Es una repetición de estas filas, ¿vale? Una por delante, una por detrás. Es decir, la siguiente, la fila número 22, la tomaremos a relieve por delante después de hacer nuestro aumento en el extremo y siempre vamos a respetar los aumentos en el centro de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. En esta fila deberás tener 69 puntos. En la siguiente volvemos a tomarla por detrás y en la última por delante. Es decir, estamos haciendo lo mismo que en la fila 13, 14, 15 y 16. Lo que pasa que ahora tenemos más puntos. En concreto tenemos 66, 69, 72 y 75 puntos del centro al extremo en cada una de estas trenzas que forman la fila 21, 22, 23 y 24. Llega el momento de enlazar el abanico. Para ello, en la fila número 25 vamos a iniciar haciendo nuestro aumento de 3. Vamos a hacer un punto en cada uno de los puntos que nos vienen hasta llegar al abanico, que de momento nos ha quedado suspendido. Así. Entonces ahora mira, tiramos un poquito del abanico y justo en el centro de los 5 puntos altos dobles, el del medio, el tercero, lo sujetamos un poquito así con el dedo y clavamos justo encima de la vareta, haciendo un punto alto extendido abarcando 3 de estas trenzas. Así, un punto puff extendido, perdona. Así, 1, 2, 3 y 4. Cerramos y ajustamos. Ya hemos anclado el abanico al tejido. Ahora este punto salta un punto en la base, ¿vale? Por tanto, si te fijas, este punto de aquí arriba salta este, nos tenemos que ir al siguiente. Si quieres puedes colocar también un marcador para ver claramente dónde tienes que clavar. Y cuando llegues nuevamente al puff, fíjate, si quieres colocas un marcador saltando un punto, porque ahora nos tenemos que saltar un punto que es el que ocupa el punto puff. Este punto va a quedar ocupado por el punto puff, que se clava en el centro del abanico, en la vareta número 3, la vareta doble 3. Ahí hacemos nuestro punto puff alargado de 3, 4 pasadas, cerramos y este punto de aquí arriba sustituye un punto,
por eso colocamos el marcador para no hacer aumentos. Y ahí continuamos con nuestra secuencia haciendo un punto alto hasta que llegamos a cada uno de los abanicos, donde volvemos a repetir con el punto puff clavado aquí, sustituyendo un punto en la base. De esta manera ya hemos integrado el abanico que nos quedaba como suspendido, está ya cogido al tejido. Cuando llegamos al final hacemos simplemente un punto alto en cada uno de los puntos y nuestro aumento siempre respetando el aumento de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el centro. En esta fila debemos tener 78 puntos a un lado y 78 puntos al otro lado del chal. Y lo mismo, cuando llegamos aquí, tomamos este punto, saltamos uno y aquí nuestro punto. Puff. De 4 pasadas y de forma alargada. Saltamos un punto en la base, si quieres colocar un marcador, y seguimos con nuestra secuencia cerrando de esta manera todos y cada uno de los abanicos que teníamos aquí suspendidos. De esta forma es como cerramos esta fila número 25. La fila número 26, después de hacer en esta fila como siempre el aumento de 3 siendo el último extendido, va a ser muy sencilla porque son solamente puntos altos. Es decir, en esta fila 26, 27, 28, 29 y 30 lo que vamos a hacer es repetir como la fila 8, 9, 10, 11 y 12. Lo mismo que hicimos aquí, 8, 9, 10, 11 y 12, vamos a hacer ahora aquí, en la fila número 26, 27, 28, 29 y 30. Es decir, la fila 26 lo que ves he hecho simplemente un punto alto en cada uno de los puntos que me vienen. En la siguiente fila número 27 lo mismo, un punto alto en cada uno de los puntos que me vienen. Debo tener ahora 84 puntos. En la fila número 28 vuelvo a hacer como siempre, esto nunca lo perdemos, el aumento, y volvemos a hacer el punto calado, saltando un punto en el siguiente, un punto alto. Esto es lo mismo que hicimos en la fila número 10. Siempre respetamos nuestro aumento en el centro. Estamos repitiendo lo que sería la fila 8, 9, 10 y 11. Y ahora volvemos a hacer una fila de cierre, es decir, un punto alto en cada una de las varetas y una en el huequecito del punto calado. Cerrando este punto calado en esta fila número 29 debo tener 90 puntos a cada lado del chal, desde el extremo al centro 90 puntos y desde el extremo al centro 90 puntos. Y ahora nos quedaría la última fila, que es de puntos altos nuevamente. La fila número 30 vuelven a ser toda de puntos altos, simplemente hacemos nuestro aumento en el extremo, un punto alto en cada punto y nuestros aumentos en los centrales y en el extremo, teniendo en esta fila 93 puntos a cada uno de los lados del chal. Hemos repetido esta parte de aquí abajo. Bien, es lo mismo. Lo único que cambia es el número de puntos que hay de más. Vamos a continuar ahora con el otro punto fantasía. Iniciamos igual haciendo un punto de aumento de 3 en el extremo. Y ahora contamos 1, 2, 3, 4 puntos altos y en el quinto vamos a hacer un punto puff clavado sobre el punto. De 6 pasadas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos por todas y ahora cerramos. Y así vamos a trabajar toda esta fila número 31, es decir, 4 puntos altos, uno en cada uno de los puntos que nos vienen, y en el quinto punto un punto puff. 4 puntos altos. Y en el siguiente punto sobre el punto, un punto puff de 6 pasadas. Cuatro puntos, punto puff. Cuando llegamos al extremo no hacemos 4 puntos, punto puff, sino que respetamos un poco la distancia para que no nos quede un punto puff, dijésemos, en el centro.
sino que seguimos, por ejemplo, aquí tenemos 4, 5 y 6 puntos en vez de 4, que son los mismos que nos quedan aquí desde el punto puff al centro, para que no nos quede el puff pegadito al final. Y ahora sí que seguimos nuevamente con la secuencia de punto puff de 6 pasadas, cerramos y ahora sí, nuevamente 4 puntos altos, punto puff. En el centro dejamos esos 6 para que no nos quede como un punto puff ahí en el centro del chal. Es decir, hacemos 6 a cada lado. Eso lo respetamos porque siempre es un lado del chal, siempre debe ser igual que el otro. Y al finalizar pues acabamos como hemos empezado. ¿Te acuerdas que hicimos un aumento y después un punto, que eran 4 en total? Pues te tiene que quedar igual. Es decir, un punto y el aumento, que son 3 puntos, 4 puntos y el puff. Esto es lo que hemos hecho en toda esta fila. En la fila número 32 vamos a hacer simplemente un punto alto en cada uno de los puntos. Es una fila que te viene muy bien para contar porque debes tener 99 puntos desde el extremo hasta el centro y 99 puntos desde el centro hasta el otro extremo, siempre teniendo en cuenta que contamos los aumentos. Esta fila es muy sencilla, es simplemente un punto alto en cada uno de los puntos. Viene bien para contar por si te has saltado algún punto para que te quede equilibrado. En la fila número 33 vamos a levantar nuestro aumento como siempre de 3 puntos altos y ahora vamos a empezar a hacer la V del dibujo sobre el punto puff. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar nuestro aumento, un punto en cada uno de los puntos y ahora visualizamos estos 3 puntos. Ves que aquí tenemos una vareta encima del puff y cuando tengamos esos 3 en el centro, uno justo anterior, hacemos cadena doble, o sea, pasada doble, punto alto doble, y este punto nos saltaría este punto de la base. Es decir, aquí hemos hecho un punto alto doble y aquí queda, en la parte de arriba queda un punto. Por tanto, en la base ahora nos tenemos que saltar un punto, este, y hacemos 3 puntos altos, justo centrados encima del punto puff que hicimos en la otra vuelta. Así. Este es el inicio. Ahora lo que vamos a hacer es lazada doble. Fíjate que cojo el puff por debajo, realce por delante. Cierro. Esto sería un punto que me ocuparía este punto de aquí. Y ahora en lugar de clavar aquí, sigo haciendo lazada doble y me voy al siguiente punto puff. Y hago mi punto alto doble. Fíjate ahora que aquí tenemos 2 puntos, 1 y 2. Por tanto, en la base debemos saltarnos 2 porque si no estaríamos duplicando. Así que saltamos 2 en la base y hacemos 3 puntos consecutivos, 1, 2 y 3. Volvemos a hacer lo mismo, lazada doble sobre la aguja. Vamos al puff anterior, lo cogemos por debajo, lazada doble, es decir, por 2 y por 2. Ahora este punto saltaría este punto de aquí, lazada doble y al siguiente puff. Lo atravieso así de esta forma y hago mis 3 puntos, lazada doble a un punto puff, lazada doble al otro punto puff. Estos 2 puntos dobles que he hecho sustituyen 2 puntos que no debo trabajar en la base, los dejo libres y hago 3 puntos sobre el punto puff y vuelta a empezar. Así debe quedar toda la fila. En el último punto simplemente hacemos un punto alto doble, saltamos pues un punto, porque ya no tenemos ningún punto puff más hasta llegar al extremo. Y ahora hacemos un punto en cada uno de los puntos y como siempre nuestro aumento central, un punto alto, 2 cadenas, punto alto, esto siempre es igual. Punto alto. Ahora hacemos un punto alto en cada uno de los puntos, siempre el mismo número de puntos que hicimos a un lado tiene que ser el mismo número de puntos que hagamos al otro, en este caso son 6, pues hacemos 6 puntos hacia el otro lado, siempre un chal para que quede bonito, debe quedar equilibrado desde el centro, no son triangulares, de un lado a otro. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, lazada doble, cogemos el puff por debajo, este punto salta un punto en la base, por
tanto saltamos un punto en la base y hacemos 3 puntos altos en los 3 puntos consecutivos. Volvemos a tomar lazada doble, cogemos el punto puff de la derecha, lazada doble y el punto puff siguiente, cogido de esta manera a relieve por delante. Estos 2 puntos saltan 2 puntos en la base, así que en los siguientes 3 hacemos un punto alto y un punto alto, es decir, debemos tener 3 puntos altos entre cada una de estas arestas que vamos dejando aquí, formando esta pequeña V entre puff y puff. Y nuevamente punto alto doble, lazada doble al siguiente puff, lazada doble, salto 2 puntos en la base que son los que se me están quedando arriba y hago mis 3 puntos, 1, 2 y 3. Y así vamos a ir trabajando hasta llegar al final. En el último punto hacemos nuestro punto alto doble a realce y en este caso, como ya solo es un punto, saltamos un punto en la base y seguimos haciendo un punto alto en cada punto, respetando el aumento del final. Siempre 3 puntos en el último de los puntos, siendo el último alargado. Así nos está quedando. Pues hemos hecho esta pequeña V a realce cogiendo los puntos puff. Así nos debe quedar. Ahora en la siguiente fila vamos a volver haciendo nuestro aumento como siempre de 3 en el extremo y ahora vamos a hacer puntos altos, uno en cada uno de los puntos que nos vienen. En esta fila número 34 deberás tener 105 puntos desde el extremo al centro y 105 puntos desde el centro al otro extremo. Pero fíjate, vamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos y ahora debemos hacer un punto puff justo debajo del punto puff que hicimos en la vuelta del punto puff anterior. Aquí tenemos un punto puff, vamos haciendo un punto alto y aquí hacemos un punto puff. Ahora lo vas a ver cuando lo giremos. Hacemos en ese punto 1, 2, 3, 4 y 5 pasadas, cerramos, de 6 pasadas, perdona, cerramos y ajustamos y seguimos trabajando puntos altos. Fíjate que esto cuando lo giramos, ¿cómo debe quedar? Debe quedar este punto puff, me voy a acercar justo encima del puff anterior. Es muy fácil porque mira, vas haciendo un punto alto en cada punto. Bien, y cuando tocas con la mano aquí el punto puff de la vuelta anterior, ves que queda aquí, sigues con el dedo, ahí es donde te va a tocar hacer el punto puff. De todas maneras puedes girar y ver que es en esa de los 3 puntos que hicimos clavados, en el del centro es donde tienes que hacer el punto puff. Pero vamos, es muy intuitivo porque lo vas siguiendo por el punto puff de debajo y luego sigues haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que te vienen. Fíjate que voy haciendo un punto alto en cada punto y me voy guiando un poco por el punto puff de debajo. Este punto puff me indica que aquí es donde tengo que hacer el punto puff de esta fila. De todas maneras, de vez en cuando ve girando la labor para asegurarte de que estás centrando bien. Este punto tiene que quedar justo en el centro del vértice, aquí, que hicimos anteriormente, ¿vale? Y así es como vamos a hacer esta fila, un punto alto en cada punto y haciendo un punto puff en el centro de esos 3 puntos que hicimos. Respetamos los aumentos en el centro y en el final y así es como nos debe quedar. Hacemos nuestro, aquí en la parte central tenemos los puffs, aquí en el centro hemos hecho nuestro aumento, nuestros puntos altos y ahora en la siguiente fila vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos y cuando llegamos a la arista del punto que teníamos en V, lo cogemos lazada doble por delante. Así.
Este punto sustituye un punto que saltamos. Así que vamos al siguiente y vamos trabajando un punto en cada uno de los puntos que nos vienen y volvemos a alargar la arista. Pero ahora nos encontramos que tenemos dos. Vamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos en esta fila número 35 y ahora fíjate, hacemos lazada doble, cogemos la arista de la derecha y la de la izquierda y juntas las cerramos haciendo punto alto doble. Juntas. Esto debemos saltarnos un punto en la base porque ahí tenemos un punto arriba, si no lo saltáramos duplicaríamos. Así que seguimos haciendo un punto en cada uno de los puntos y cuando llegamos a la intersección de los dos puntos que teníamos aquí a relieve, hacemos lazada doble, tomamos uno y otro por delante, pasamos por debajo y punto alto, 2, 2, 2. Saltamos un punto en la base porque esto es un punto y en los siguientes seguimos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos y así toda la fila. Así nos debe quedar como un trabajo de casetas, ¿ves? Cerradas. En el último simplemente hacemos un punto en el final y hacemos siempre, recuerda, nuestros aumentos en el centro y en los extremos. En esta fila número 35 debes tener 108 puntos del centro al extremo y 108 puntos del centro al otro extremo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente una fila de puntos altos, ¿vale? Es decir, que la fila número 36 son 111 puntos altos. Viene ideal que cuentes los puntos haciendo nuestros aumentos evidentemente en el centro y en los extremos, un punto alto en cada punto, 111 puntos altos. En la fila número 37 vamos a ir haciendo un punto alto en cada punto y ahora fíjate, nos encontramos con la arista esta relieve y ahí tomando por delante vamos a hacer un punto puff. Fíjate cómo cojo el puff, rodeo la vareta que nos habíamos dejado a relieve y de esta manera hago un puff. Es como un punto avalorio. Salto un punto en la base, pero en este caso, como es el primero, lo clavo ahí para que me quede cogido. Es decir, ahora lo que vamos a hacer en esta fila número 37 simplemente es que vamos a darle un punto entre puff y avalorio en las intersecciones que hicimos al juntar las dos varetas aquí. Es decir, venimos así por debajo, lazada hacia arriba, por debajo, lazada hacia arriba. ¿Ves que lo rodeo como cuando hacemos un punto avalorio? Rodeando de esta manera. Así. Paso, cierro y ahora salto un punto en la base porque aquí arriba ya tenemos un punto, si no duplicaríamos. Así que en el siguiente vuelvo a hacer un punto alto en cada uno de los puntos. Así. Hasta que llego a la intersección nuevamente. En esa intersección, lazada doble, me voy aquí, cogiendo por debajo esa vareta que habíamos hecho al juntar los dos vértices y hago este punto entre puff y avalorio, cierro, salto un punto en la base para no duplicar, este lo salto y sigo haciendo mis puntos altos. De esta forma lo que estamos haciendo es un punto en cada uno de los remates de este arco que hemos hecho en el principio. Y ahora ya vamos a volver a empezar, es decir, repetimos el patrón. La fila número 8, donde te dije aquí empieza el patrón, esto es lo que vamos a volver a repetir. Vamos a volver a hacer la fila número 8, 9, 10. Fíjate, aquí teníamos la fila 8, 9, 10, donde hacíamos luego el calado, 8, 9, 10, la del calado 11 y 12, luego hacíamos las del punto puff, es lo mismo, es volver a repetir el patrón. Y luego yo en el final lo que he hecho es un abanico de 5. Vamos a recapitular un poco. Hicimos
un anillo mágico y hicimos 7 filas que no formaban parte del patrón. Y te dije que en la fila número 8 se iniciaba el patrón. Por tanto, una vez hemos hecho este dibujo de aquí, volvemos a repetir desde la fila número 8. Bien, ¿ves que es lo mismo que hicimos aquí arriba? 8, 9, 10, la del calado, 11, 12 y volvemos a hacer las filas de relieve, el punto puff, lo mismo, repetir desde la fila 8 hasta la fila 25. Entonces yo al final te lo dejo un poco a tu elección. Lo que yo he hecho es un abanico de 5 puntos altos dobles clavados en el centro del puff, como hacíamos los abanicos de arriba, pero en este caso he hecho 6, ves que tengo 6 puntos altos dobles, 1, 2, 3, 4, 5, pero no, 5 puntos altos dobles separados de 2 cadenas, pero te lo dejo a tu elección. Puedes hacerle unos flecos, puedes dejarlo liso, eso es un poquito como te guste más. Bueno, espero que te haya gustado este primer patrón del 2012, que bueno, entre todas elegisteis que el nombre debía ser Esperanza y yo creo que sí, que es una de las cosas que más esperamos de este 2022. Así que aquí tenéis el chal Esperanza, os espero en Instagram, gracias.